Bienvenidos de nuevo, conspiradores. Tras el terremoto que supuso su primer libro, Salvador Freixedo pasó 7 años en silencio, investigando, viajando y sobre todo conectando puntos que nadie se atrevía a tocar. En 1978 lanzó una bomba que terminó de dinamitar sus puentes con la iglesia. Israel, pueblo contactado. Si en el episodio anterior descubrimos que los ángeles eran astronautas, hoy vamos un paso más allá. Freixedo analiza al Dios del Antiguo Testamento, a Yahvé, pero no como el creador del universo, sino como un comandante extraterrestre que eligió a un pueblo nómada para un experimento a escala global. Prepárense, porque hoy el faro ilumina las caras más oscuras de nuestra historia sagrada. Lo primero que Freixedo nos pide es honestidad. Nos dice, lean el Antiguo Testamento sin prejuicios. Si lo hacemos, no encontramos a un Dios de amor infinito, sino un Dios guerrero, celoso, colérico y extremadamente exigente. ¿Por qué un ser supuestamente infinito actuaría con la impulsividad de un general en plena batalla? Freixedo nos da la respuesta, porque Yahvé estaba protegiendo una inversión. Pensemos en los ejemplos que la Biblia nos narra con naturalidad, pero que analizados hoy resultan escalofriantes. Yahvé era celoso. Sí, pero no en un sentido romántico. Él prohibía terminantemente que su pueblo contactado tuviera relación con otros dioses. ¿Por qué? Para Freixedo, esto no es una cuestión de fe, sino de seguridad y exclusividad tecnológica. Si el pueblo de Israel se mezclaba con otros, el experimento genético y social que Yahvé estaba llevando a cabo se contaminaría. Era una cuarentena impuesta a base de leyes de hierro. Su faceta colérica se hace evidente en casos como el de Usa. La Biblia cuenta que Usa, con la mejor de las intenciones, intentó sostener el arca de la alianza para que no se cayera de una carreta, y murió fulminado en el acto. Para Freixedo, aquí no hubo un juicio divino, sino un accidente técnico. El arca era un artefacto cargado de energía, y Yahvé, como un jefe de seguridad implacable, no perdonaba errores de manipulación. No era castigo, era física. Una inteligencia que no tiene empatía con el ser humano, solo interés en que sus órdenes y sus máquinas funcionen. Y finalmente, su carácter guerrero. Yahvé no pedía oraciones por la paz. Él diseñaba estrategias de asedio, como en Jericó, donde el sonido de las trompetas y las vueltas alrededor de la muralla parecen más una operación de vibración sónica que un ritual religioso. Yahvé ordenaba el exterminio total de ciudades enteras, hombres, mujeres y animales, para asegurar que ninguna influencia externa quedara en pie. Actuaba como un conquistador que limpia un territorio para su propia base de operaciones. Freixedo concluye que estas características son incompatibles con un Padre Celestial, pero encajan perfectamente con una entidad biológica superior que no permite que nada ni nadie se interponga en su plan de dominación terrestre. Freixedo hace una distinción que cambió la ufología. Una cosa es el gran arquitecto del universo, y otra muy distinta es la entidad que hablaba desde las nubes en el Sinaí. Para él, Yahvé era un ser biológico, con una tecnología asombrosa que necesitaba un pueblo propio para realizar sus planes en la tierra. Un estratega que pedía obediencia absoluta a cambio de protección militar. Pero ¿por qué un Dios omnipotente necesitaría estrategias de guerra para conquistar un pequeño territorio en Canaán?
En este libro, Freixedo analiza la logística del éxodo. ¿Cómo sobrevivieron miles de personas en un desierto hostil durante 40 años? La Biblia menciona el maná, ese alimento que caía del cielo. Pero olvidémonos por un momento de la imagen del pan llovido del cielo. Freixedo nos pide que miremos la logística. Alimentar a 2 millones de personas en un desierto estéril durante 40 años es un imposible biológico. No hay ecosistema que lo aguante. A menos que el maná fuera el producto de una máquina. En este libro, Freixedo se hace eco de una investigación fascinante, la de las máquinas de maná. Según esta teoría, lo que los israelitas transportaban dentro del tabernáculo, protegida con capas de pieles y oro, era una unidad de procesamiento de algas de alta eficiencia. Imaginen un bioreactor avanzado que utiliza la luz solar y el vapor de agua del rocío matutino para cultivar rápidamente una especie de alga altamente nutritiva, parecida a la clorela. El maná no caía del cielo como la lluvia. Era el residuo o el producto procesado que la máquina expulsaba cada mañana tras trabajar durante la noche. Esto explica por qué el maná se pudría si se guardaba más de un día, o por qué tenía un sabor como de oblea con miel. Era un alimento sintético, diseñado para mantener a un ejército vivo y saludable en condiciones extremas. Incluso el famoso sábado de descanso, según Freixedo, tenía una explicación técnica. Era el día en que la máquina necesitaba mantenimiento o limpieza para no sobrecalentarse. Lo más inquietante es que, como el pueblo de Israel cruzó finalmente el río Jordán y entró en la tierra fértil, la Biblia dice que el maná cesó al día siguiente, justo cuando ya no era necesario porque había agricultura disponible. La máquina fue apagada o retirada. ¿Fue un milagro de Dios o fue Yahvé cerrando el grifo de su soporte vital una vez que su ejército llegó a su destino? Para Freixedo, el maná es la prueba de que el éxodo no fue una peregrinación espiritual, sino una misión de colonización apoyada por tecnología de soporte de vida extraterrestre. Freixedo sugiere algo fascinante. El maná no era un milagro caprichoso, sino el producto de una máquina procesadora biológica que la entidad entregó a los sacerdotes. De hecho, existen estudios ufológicos modernos que reconstruyen el mecanismo del maná como un reactor de algas de alta tecnología. El tabernáculo no era una carpa de adoración, era el hangar de mantenimiento para el arca y los sistemas de soporte de vida de una inteligencia que convivía físicamente con el pueblo, pero oculta tras una nube de vapor y energía. Para Freixedo, la famosa nube que guiaba al pueblo no era un fenómeno meteorológico, sino lo que hoy en ufología llamaríamos un camuflaje de plasma o un efecto secundario de propulsión. Él analiza los textos con una frialdad asombrosa. La Biblia dice que la nube descendía sobre el tabernáculo y que, mientras la nube estaba allí, nadie podía entrar. ¿Por qué? Freixedo sostiene que la nave de Yahvé emitía radiación, calor extremo o una energía electromagnética tan fuerte que hacía imposible el acceso a los seres humanos sin protección. El vapor de agua se condensaba alrededor del objeto metálico debido a la diferencia de temperatura, creando ese efecto de nube que lo ocultaba de la vista de los curiosos. Incluso, el humo que salía del tabernáculo, cuando Yahvé descendía, es interpretado por Freixedo como el escape de motores o sistemas de enfriamiento. No era incienso sagrado, era combustión o descompresión. Pero lo más revelador ocurre durante la noche. La Biblia nos dice que esa misma nube se convertía en una columna de fuego. Para un habitante del desierto, un objeto que emite una luz incandescente en la oscuridad solo puede ser descrito como fuego. Freixedo
ve aquí la iluminación artificial de una nave nodriza que vigilaba el campamento desde una posición estacionaria, sirviendo de faro y de escudo protector para su pueblo contactado. Estamos ante la descripción de una inteligencia que convivía con los hombres, pero que mantenía una distancia de seguridad tecnológica. Se ocultaban tras el vapor y la luz, no por humildad divina, sino para evitar que el contacto directo con su tecnología destruyera biológicamente a sus protegidos. Yahvé era un dios que habitaba entre ellos, pero siempre detrás de una pantalla de energía que nadie se atrevía a cruzar. Llegamos a la parte más perturbadora de la tesis de Freixedo. ¿Por qué Yahvé estaba obsesionado con los sacrificios de animales? ¿Por qué pedía que la sangre fuera derramada de una forma específica y que el humo del holocausto subiera hacia él como un olor grato? Aquí nace una idea que Freixedo desarrollará hasta su muerte: la psicofagia. Él sostiene que estas entidades se alimentan, de alguna forma, de nuestra energía emocional y biológica. El sacrificio era un pago, un intercambio de energía. Yahvé no quería la carne, quería la vitalidad liberada en el momento de la muerte. Israel no era solo un pueblo elegido, era un pueblo cultivado. Para Salvador y Freixedo, esta era la verdad más amarga de digerir. La palabra elegido suena a privilegio, a honor. Pero si miramos los textos bajo la lente de la psicofagia, la palabra cambia su significado por uno mucho más siniestro: seleccionado. ¿Por qué Yahvé exigía que cada varón fuera circuncidado al 8º día? ¿Por qué esas leyes dietéticas tan estrictas sobre qué comer y qué no? ¿Por qué la obsesión con la pureza de sangre? Freixedo sugiere que Yahvé estaba realizando una limpieza genética. Estaba cultivando una línea de sangre específica, manipulando su ADN a través de leyes religiosas para que sus cuerpos y sus mentes fueran receptores perfectos de su influencia. Israel no era una nación libre, era un laboratorio viviente en medio del desierto, un rebaño que debía ser mantenido puro, no por una cuestión moral, sino por una cuestión de rendimiento biológico. Y aquí llegamos al pago por ese cultivo. Freixedo analiza la obsesión por el sacrificio. Yahvé pedía la grasa, la sangre y el olor del animal quemado. Pero un ser espiritual no necesita grasa animal. Freixedo lanza la tesis definitiva. Estos seres se alimentan de la vibración vital que se libera en el momento del sacrificio. El miedo, el dolor y la entrega total del animal, y a veces del ser humano, generan un tipo de energía que estas entidades cosechan. Israel era el huerto, las leyes eran el abono y los sacrificios definitivamente eran la cosecha. Cuando decimos que Israel era un pueblo cultivado, estamos diciendo que su historia, sus guerras y su religión fueron diseñadas paso a paso para servir a los intereses de una inteligencia que nos ve como recursos. Al cerrar este libro, Freixedo nos deja una pregunta que nos perseguirá por el resto de nuestra vida. Si Israel fue el primer experimento masivo documentado, ¿quién nos asegura que el resto de la humanidad no está hoy, en este mismo instante, siendo cultivada en una granja que todavía no somos capaces de ver? Con Israel, pueblo contactado, Freixedo nos dejó una advertencia que todavía resuena. Hemos sido el tablero de juego de inteligencias que nos ven como recursos. Al cerrar este libro, el autor ya no tiene dudas. La Tierra es algo muy distinto a lo que nos han contado. ¿Fue la historia de Israel el mayor contacto ovni de la historia? ¿O simplemente la interpretación de una cultura antigua ante lo desconocido? Los leo en los comentarios, conspiradores. Y en el próximo episodio vamos a entrar en el libro más oscuro y necesario de esta colección,
el famoso defendámonos de los dioses. Suscríbete para no perderte la continuación de esta verdad prohibida, porque la verdad está ahí afuera, pero tal vez, y solo tal vez, no quieren que la encontremos.